masticar, es hora de comer. Nadie se enoja si sacan sus sándwiches a masticar. Yo soy Mauricio del Olmo, soy doctor en teoría literaria, como dijo David, y hoy vamos a hacer dos cosas. Les vamos a presentar primero un conjunto de libros que unificamos bajo un festival de literatura dramática. Ahora les cuento todo el chisme. Y lo segundo es que les vamos a platicar un poco de cómo el trabajo, tanto de Aide como mío, se entrelazó con la universidad para generar una colaboración que ha dado muchos frutos muy bellos, porque muchas estudiantes se han acercado a la editorial para trabajar en sus prácticas profesionales con nosotros. Esa será la segunda parte, ¿no? Y contarles un poco de todo el chisme. Lenny y Andrea, las dos estuvieron con nosotras en las prácticas y les van a contar cómo les fue. Ojalá que bien. Pero si les fue mal también se los van a decir, no pasa nada. Voy a empezar por la primera parte. Drama. Yo vine aquí a la UADY hace unos años, creo que 2 o 3, no me acuerdo, y di una clase de historia del teatro, historia y análisis de textos teatrales. Ahí fue donde conocí a las dos compañeras, y de ahí también estaba al mismo tiempo, no quiero decir que fue ni por mucho menos causa de la materia, sino que fue paralelo, surgió el seminario de teatro, el que estuvo dirigiendo Diego No durante un rato, y luego la compañera que creo que es Mindy, ¿no? Creo que luego estuvo dirigiendo Mindy. Y fueron unos años muy fructíferos para el teatro. Yo no sé en qué va ahora, pero de que yo tuve noticia hasta el año pasado, pues fue un espacio muy fructífero, ¿no? De colaboración, de creación teatral, de análisis de teatro. Gracias a ese evento, revivimos en la editorial el deseo de hacer textos dramáticos. Me voy a referir como literatura dramática porque el teatro es el espectáculo en el escenario, ¿no? Leer los textos, estamos hablando de literatura dramática, al menos yo me voy a poner en el papel, al menos desde la profesionalización académica, ¿no? No estoy diciendo que así tenga que ser, estoy diciendo que eso es el nombre que usamos dentro de la academia, ¿no? Teatro para el espectáculo, literatura dramática para los documentos. Hicimos un montón de lecturas, tanto de literatura dramática como de análisis, y surgió la oportunidad de buscar a una de nuestras autoras, que se llama Nadezhda Bojalil, para que les diera una charla sobre de qué va la vida en el teatro, siendo productora, siendo actriz, siendo escritora, ¿no? Y creo que duró como 2 horas la plática, y fue a propósito de un libro que ya habíamos sacado que se llama Los niños de carbón, y es una historia muy triste y muy bella sobre la migración, sobre el abandono de las infancias, sobre la desolación en los pueblos que tienen gente que migra y que se quedan sin mamás, sin papás, y en realidad hay pueblos enteros, por lo menos en el norte, que es como donde está situada la obra, que los adultos son casi inexistentes porque todos han migrado. Entonces de eso fue la conversación. A raíz de todo este contexto que les estoy platicando, se nos ocurrió revivir un poco la literatura dramática dentro de la editorial, y lo que hicimos fue que construimos un festival en 3 partes. Son 3 libros diferentes, uno de ellos se llama Pequeñas Memorias. No me meto mucho en eso porque lo conversarán las compañeras. Uno de ellos se llama Pequeñas Memorias, de Laura García Jiménez, durísimo, sobre unas trabajadoras de una fábrica que mueren dentro de la fábrica por culpa de un gerente matavido. Pues la técnica estructural es muy tremenda, y el tema es muy doloroso, es muy sensible. Otro libro que se llama Matando a Mamá, de Nadezhda Bojalil, súper interesante porque son 2 hermanas que hacen como un road trip, un viaje por carretera, y van hablando de su infancia y se van imaginando cómo matar a su mamá, ¿no? Y entonces es bien interesante ver por qué y explorar las opciones que tienen y tal. Y otro libro que se llama Xonaquero
y es un libro que retrata las pequeñas historias del barrio de Xonaca en Puebla, en el estado de Puebla. Ese es de Rafael Pérez de la Cruz, un dramaturgo poblano con las tres, con muchísima trayectoria. Y a mí ese libro me gustó un montón porque se retratan poco, en general se suelen retratar poco las historias de los barrios, ¿no? Y este es así como si alguien contara, como si alguien hiciera una obra de literatura dramática en 5 actos de las historias que ocurren en el mercado, en el Lucas de Gálvez, ¿no? Y entonces a mí me parece un libro delicioso para conocer también una forma de hacer cultura barrial y cultura local. Es muy hermoso. Tenemos esas 3 obras, publicamos una obra cada semana, una obra cada 2 semanas, y entre medio unas entrevistas que hicimos con los y las autoras al respecto. ¿Qué opinan de la literatura dramática en México? ¿Cómo sienten su trayectoria en este mundo de tanta pantalla, ¿no? ¿Cómo compiten contra Netflix? ¿Cómo compiten contra Prime? Una obra de teatro que tiene que decir a un público, a qué tipo de público se lo tiene que decir, que tenga la potencia suficiente para arrancar a los y las audiencias de su sillón e ir a ver la obra. Y afortunadamente Xonaquero es la única que se ha montado hasta ahora, digamos oficialmente, y le fue súper bien, ha tenido una gira muy padre, y ese es como el contexto del festival, ¿no? Es un festival que tiene 3 libros, que tiene entrevistas, y ahí en las mamparas de frente pueden descargar los libros gratuitamente. Al rato les platico del editorial, que todo es gratuito y todo es digital, por eso no hay ningún objeto aquí más que nuestras presencias. Y creo que es todo. Por favor. Hola. Me da gusto ver caras conocidas, qué bueno que siguen activos aquí en la universidad, en estos eventos. Veo caras nuevas, ojalá que podamos coincidir más adelante en algún aula. Vengo el día de hoy a conversar sobre 2 cosas. La primera es hacer una breve presentación de una de las obras, que es justamente la de Nadezhda Bojalil, con la que empezamos todo este proyecto de publicación de dramaturgia, y posteriormente vamos a conversar un poquito acerca de qué es lo que pueden esperar ustedes al realizar sus prácticas profesionales vinculadas con un espacio editorial. Primero quiero señalar la constitución de la obra de Nadezhda. Ella ha tenido, además de la publicación esta de Matando a Mamá y de Los Niños de Carbón, tiene otra que se llama Muk y los Niños del Bosque. La obra de Nadezhda me parece que siempre ha estado como muy enfocada, de pronto como hablar acerca de la orfandad, ¿no? En diferentes contextos. Puede ser una orfandad como tal esencial, es decir, la falta de un padre, una madre o una persona tutora que guíe, sobre todo en las primeras infancias, en la adolescencia, pero puede ser también como una metáfora, como un símbolo de la orfandad en las sociedades modernas. Las obras de Nadezhda son, me parece, obras muy actuales que versan desde temas como la explotación infantil en Niños de Carbón, y ahora con el regreso en Matando a Mamá se vuelve a repetir esta fórmula de una orfandad de 2 hermanas. No es una orfandad esencial, es decir, parece que la madre sigue viva, pero la forma en la que se han construido estos lazos, o la forma en la que persisten como este conjunto de faltas a lo largo de la vida de estas 2 hermanas, como de esta desprotección por parte de la madre y también de otras parejas que tuvo a lo largo de la vida, me parece que se ve reflejada en los conflictos de los personajes, ¿no? Adelantaba Mauricio que es un viaje en carretera,
Y este parecería ser como una fórmula también como ya lexicalizada, ¿no? Es un viaje en carretera, sabemos que estamos esperando como una serie de reflexiones. Hay también como esta idea de que un viaje en carretera sucede después de un evento de crisis, ¿no? De crisis existencial, y el viaje en carretera es entonces como una forma de llegar a un destino o de saldar como ese abandono y reencontrarse. Me parece que también Nadezhda, algo que hace en sus obras es que los personajes son voces, y esto quienes han leído dramaturgia o quienes disfrutan el teatro se darán cuenta de que generalmente las obras lo que nos ponen enfrente son personajes. Hay una construcción de personajes como tal, hay incluso una caracterización del personaje que puede ser identificable. En el caso de las obras de Nadezhda, estos personajes no se construyen a través de una identificación o una caracterización, sino que se construyen a través de voces plurales. En Niños de Carbón lo que nos presentaba era un conjunto de voces de niños, pero aquí el giro para esa obra era que pudiera ser representado por estudiantes de teatro o estudiantes de secundaria o estudiantes de preparatoria, es decir, en grupos grandes. Y entonces no necesitaba que la misma persona que había empezado siendo el personaje A terminara siendo el personaje A, porque la trayectoria de la obra no estaba en esa caracterización, sino en la construcción de esa voz, ¿no? Eso es una técnica también me parece del teatro moderno, que no nos pone enfrente de personajes tangibles o de personajes que se construyen a través de lo físico, sino a través de una construcción de una mentalidad. En el caso incluso de esta obra que presentamos hoy, que es Matando a Mamá, son dos hermanas también que van en este viaje en carretera, pero su caracterización también está dado a través no solamente de estas dos voces, sino de un tercer personaje, que es rarísimo, y lo vamos a ver también como repetido en la serie de obras que presentamos hoy. Son personajes que no están caracterizados o que no son ni siquiera entidades humanas y tampoco son entidades vivas. En este caso son los recuerdos y apariciones del viaje, ¿no? O sea, los recuerdos y apariciones del viaje son también un personaje que puede ser dramatizado, que puede ser caracterizado. Me parece que esta también técnica que desarrolla Nadezhda y que presenta en diferentes obras son un reflejo también de hacia dónde ha evolucionado tanto la dramaturgia como el teatro en la actualidad, ¿no? Si han tenido oportunidad de ver teatro recientemente, se darán cuenta de que hay una apuesta justamente como hacia esta desaparición de los escenarios o desaparición de los personajes, y hay, me parece, como una llamada mucho más a un teatro que reflexiona y que es intimista, ¿no? O sea, me parece que es como una nueva corriente que están desarrollando justamente estos autores modernos. Y para ir cerrando algunas ideas, la apuesta de Matando a Mamá es una apuesta rarísima. A mí me costó 2 lecturas entender de pronto qué estaba sucediendo, ¿no? Que también es algo que me gusta mucho de este conjunto de obras, que no son fácilmente aprensibles, me parece, sino que colocan escenarios o emociones tan complejas en el escenario, y en este caso en la página, que de pronto se necesita 1 o 2 lecturas para entender por completo cuál es el conflicto que está detrás, ¿no? En el caso de Matando a Mamá, la anécdota parecería como muy sencilla, ¿no? 2 hermanas que se embarcan en un viaje en carretera dentro de un auto. Una de ellas acaba de ser liberada de prisión, por lo que da a entender la obra, y la otra es sobre todo una hermana menor que ha crecido siendo como la hermana responsable, ¿no? Y entonces parece ser más como un conflicto de personalidades, pero de fondo
aparece como una serie de juegos infantiles. Hay un regreso a esta infancia, de la anécdota de cómo jugaban, de cómo crecieron, que va desarrollando de pronto un conflicto que hasta en momentos parecería hasta un conflicto erótico, un conflicto sí de intereses, un conflicto emocional, que va transformando la forma en la que vamos entendiendo estos dos personajes, ¿no? Ya no solamente es la orfandad en la que habitan, de nuevo es una orfandad simbólica, pero ellas se encargan incluso de ir aumentando cada vez más como las formas en las que la madre podría haber muerto, ¿no? O sea, es cómo podría haber muerto mamá o cómo murió mamá, y entonces cada una de las formas es peor que la anterior, ¿no? Hay también, me parece, como esa oportunidad de experimentar también una ruptura de las emociones entre estas dos hermanas, y de pronto como lo conversábamos en algún momento, también se vuelven como antagonistas de sí mismas, ¿no? O sea, no tenemos realmente, a mí de pronto me parece que no son como las protagonistas de la obra, sino las antagonistas de la obra, ¿no? En cierta forma. Y me parece también que esta serie como de escenarios también medio absurdos que va introduciendo Nadezhda, tanto en las muertes como en los personajes que se van sucediendo, ¿no? Los encuentros que se pueden dar en carretera, me parece que también va preparando como una forma ritualística de pronto como llegar a aceptar que la familia no es justamente como ese núcleo esencial o ese núcleo como tan higiénico que nos hace ver la sociedad burguesa, ¿no? O sea, sí hay una ruptura allí de los lazos familiares, tanto como para llegar a ver en papel, y me imagino la escena perfectamente representada, de dos hermanas diciendo, pues la verdad yo sí te odio, ¿no? O sea, yo sí preferiría que cortáramos cualquier lazo posible y que desaparecieras, ¿no? Entonces creo que también es una obra, voy a dejar ahí abierto el final para que se acerquen, es una obra que apuesta a hacer también como una crítica de estas estructuras que a veces nos dicen que son como las más esenciales o las que más nos protegen o las que más nos sostienen, y que resultan ser también muchas veces como los espacios de mayor violencia, tanto física como simbólica, que podemos encontrar, ¿no? Entonces, la obra de Nadezhda me parece que logra eso, ponernos de frente a esa tensión dentro del espacio familiar y de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, sostenemos estas relaciones por voluntad, porque queremos, o porque están ahí también debajo como en este deber ser, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad, acérquense a las obras que ha publicado Nadezhda. Me parece que son un ejercicio muy bien acabado, muy bien hilado, ¿no? De estas historias que no terminan de ser historias, sino emociones, ¿no? Son como complejos de emociones, y es a mí lo que más me despierta leer a Nadezhda, ¿no? Entonces, Matando a Mamá se puede descargar allá afuera y lo dejamos ahí. Buenas tardes. En mi caso, en las prácticas profesionales, a mí me tocó trabajar con una de las obras de la colección, que es la de Xonajero, Historias y Relatos del Barrio de Xonaca, por Rafael Pérez de la Cruz. Y esta obra nos relata justamente sobre, como dice su nombre, el barrio de Xonaca en Puebla. Y son 5 relatos diferentes, ambientados en diferentes momentos, en diferentes épocas, y que busca, cada uno nos relata diferentes aspectos del barrio de Puebla y nos retrata la memoria y la voz de este lugar.
Entonces, en esta obra podemos encontrar retratada la cotidianidad del barrio, desde lo que fue la batalla de Puebla, la del 5 de mayo, hasta situaciones como la historia de unos perros que viven en el mercado de Xonaca y la vida de una partera. Entonces, está dividida la obra en 5 historias diferentes, pero cada una nos relata un poco de cómo es la vida, cómo es la gente de este barrio. Entonces, el primer relato, llamado El monstruo de Xonaca, este monstruo de Xonaca es un pintor que sería como la figura de Faustino Salazar, el llamado retratista de Puebla, que es una figura cultural muy reconocida. Entonces, en este primer relato nos habla sobre su vida, sobre cómo es. Este pintor pues vivió ahí en el barrio de Xonaca, entonces nos cuenta sobre su historia, sobre su vida, y le dan este nombre de lo que es el monstruo de Xonaca, pero sabemos que es un pintor, nos cuenta sobre cómo es su trabajo, su labor. El siguiente relato, llamado Miate y Xocoyo, es el que nos habla sobre la batalla de Puebla. Está basado en testimonios de este suceso y está contado desde la perspectiva de 2 niños, 2 hermanos, que ellos ven de cerca cómo se da esta situación, cómo se da la batalla y la tragedia que trae la guerra consigo. El otro relato, el llamado Temporada de Carnaval, nos habla justamente sobre esta celebración del carnaval en el barrio de Xonaca, contado desde la perspectiva de 2 enamorados, de una pareja de jóvenes, y nos muestra un poco sobre cómo se da esta celebración, lo del carnaval, las costumbres. Salen mencionados los huehues, que son estos bailarines que podemos ver en el carnaval. Son bailarines que utilizan trajes como muy elaborados y que su danza se utiliza como una manera de sátira, de burla a las clases más altas. El siguiente relato, llamado Vagos, nos cuenta tal cual sobre unos perros que viven en el mercado. Los personajes son tal cual los perros y ellos nos cuentan cada uno de dónde vienen, nos muestran sus orígenes y el contexto, el diferente contexto del que cada uno viene. Por último, el quinto relato, llamado Hijos del Árbol, este nos cuenta la vida de una mujer que tiene una infancia un poco complicada y que crece para convertirse en partera, encuentra su vocación en esto, en ser partera y en traer a la vida a niños y niñas. Entonces, en toda la obra tiene un tono cómico. En toda la obra podemos encontrar chistes de doble sentido, comentarios así como de sátira. Tiene mucha esta parte como de comedia, de querer dar como esta risa, pero también pues tiene muchas partes como que se invita a reflexionar, a apreciar la cultura de este barrio. Lo que busca esta obra es dar voz a la identidad, a la memoria de las personas que provienen de ahí, porque en toda la obra vemos mucho reflejado el ambiente del lugar, la forma en la que las personas viven, hablan. El lenguaje que se utiliza en todos los relatos es un lenguaje coloquial, buscando retratar fielmente cómo conviven, cómo se expresan las personas de Xonaca.
es como diríamos, son personas de barrio, ¿no? Nos quiere mostrar cómo es la gente del barrio que vive ahí y nos muestran situaciones cotidianas de su día a día. Vemos cosas representativas del lugar, como es lo del carnaval, la parte del mercado. Nos narra, nos sitúa en estos lugares específicos. También algo que encontré en común en las diferentes historias está presente la muerte en todas las historias. En cada una vemos la muerte de uno o más personajes. Entonces, aunque toda la obra mantiene este tono humorístico que les mencionaba, como más relajado, coloquial, de bromas, de chistes, también pues tiene estos aspectos más serios, más profundos. Vemos la muerte retratada de diferentes maneras, de diferentes personajes, de diferentes contextos, pero todos pues guardan en común esto, que es reflejan una parte de la identidad de Puebla, pero específicamente de Xonaca, de lo que es el barrio de Xonaca, y como para poder rescatar la vida de estas personas, tanto en sus costumbres como en sucesos más reconocidos, como lo de la batalla de Puebla, pero todo para poder darle voz a esta memoria y reconocer la identidad del pueblo, del barrio. Y eso sería todo de mi parte en cuanto a lo que es la obra de Xonaquero. Yo trabajé con pequeñas memorias de Laura García Jiménez. Esta es una obra bastante fuerte porque nos narra este conjunto de voces. Son, como decía la maestra, son voces, pero al mismo tiempo es algo muy extraño porque podemos empezar desde los personajes, que si bien tenemos a Isaura y a Isaura, pero no es Isaura, es I. También tenemos el conjunto ese conjunto de sus pensamientos, o sea, sus pensamientos cuando las dos piensan en lo mismo, también está ahí. Tenemos el coro de mujeres, específicamente de mujeres, que quiero luego andar en esto, después voy a andar en esto, y también pensamientos y programa. Entonces, empezamos con los personajes, porque es importante, quiero empezar con eso porque la historia nos presenta a dos Isauras, pero una es más joven que otra. Son dos mujeres que vienen de un estrato social distinto y también es una mujer, Isaura es mayor que y es una más joven, y es una persona más joven, es una mujer más joven, y se encuentran en una fábrica en la cual pues son explotadas laboralmente, y en la que estas voces en las que unen sus diálogos alrededor de por ejemplo, quiénes son, de dónde vienen y sobre todo qué es lo que quieren hacer, y es como esta construcción que hay alrededor de ellas. Entonces, al principio este lazo que tienen ellas dos es un lazo muy conflictuoso, porque Isaura se niega a aceptar ahí, porque dice, ¿por qué estás aquí si no lo necesitas? Porque, sobre todo, hay un elemento muy importante que son los zapatos, y traen unos zapatos que dice que costarían toda una quincena, y mientras que Isaura señala que sus zapatos solo costan 2 días de trabajo. ¿Desde qué momento podemos ver desde ese momento podemos ver sobre todo la cuestión de la explotación laboral? Porque en qué momento algo se determina en cuestión de cuántos días de trabajo necesito para pagar estas cosas. Sobre todo, cuántos días de trabajo necesito para pagar mis zapatos, que son una herramienta que me van a permitir trabajar. Entonces,
es algo muy importante que señalo porque se genera esta brecha al principio entre el estrato social en el que pertenece y el estrato social al que pertenece Isaura. Posteriormente, luego cada vez van conversando más acerca porque las ponían juntas en una misma sección, van conversando más acerca de que Isaura le seguía reclamando que no necesitaba estar ahí, que no necesitaba trabajar allá, hablando y tratando de acercarse más a Isaura, hasta que al final unen estos lazos y al final ellas dos entienden, o sea, se reconocen como compañeras y poco a poco se van haciendo amigas y van reforzando esa unión en dichos elementos. Y quiero destacar que Pequeñas Memorias es como la unión de diferentes voces de las mujeres, porque de diferentes mujeres, de diferentes tipos de mujeres, porque al final a veces nos olvidamos que nuestra realidad y la realidad de otras mujeres son distintas, pero que al mismo tiempo, pero al final estamos en un ambiente que, perdón, al final estamos en un ambiente que nos olvida. En Pequeñas Memorias hay un momento en el que señalan que los porteros las encerraban y las dejaban, se olvidaban de ellas y ellas pasaban todas las noches en la fábrica. Entonces también es algo súper que rescato alrededor de esto, ¿no? Y nada más quiero recomendarles mucho porque sobre todo el sector laboral y el sector laboral femenino, pero sobre todo el sector de las fábricas, no me acuerdo cómo se llama. La maquila femenina es un sector bastante olvidado y que al final pues no se reconoce y muy pocas veces se recupera, pero que Pequeñas Memorias lo hace. Y pues esto me remite también sobre todo en el momento de la explosión, que sucede una explosión por negligencia y por etcétera, y negligencia en la fábrica y todo. También a las costureras del 85, un sector que fue bastante olvidado y que señalan bastantes personas que es un sector vulnerable, pero que al final muy pocas veces se recupera, muy pocas veces muy pocas veces se recuerdan a estas personas y sobre todo es algo que también menciona en Pequeñas Memorias, muy pocas veces se menciona el nombre de las mujeres. No se interesan en el nombre de las mujeres ni la identidad de las mujeres, sino hasta después de que sucede algo, hasta después de que les sucede una tragedia, por el simple morbo de decir quién era ella. Nadie se interesa en eso, hasta que ya pasa algo. Pero antes, ¿quién recupera la identidad de estas mujeres? ¿Quién es la que cuenta la historia de las mujeres? Es por ello que esta obra, sobre todo la relación entre Isaura e I, llama la atención, porque Isaura, quien es la mayor, comienza a pensar así, comienza a despertar algo así gracias a las conversaciones que I, y es I quien la motiva a decir: podemos escribir una historia nosotras, de cualquier cosa. Podemos hacer que nuestro nombre siga, puedes escribir hasta de lo que haces, de tu trabajo, de tu día a día, de tu hijo, etcétera, etcétera. Y justo golpeando con este estereotipo de esta frase típica de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Con esta unión es I la que incita a Isaura, pero no obstante hay algo muy importante que destacar, y es que es I quien escribe. Entre los personajes no es Isaura la que escribe, es Isaura la de fábrica, es I la que escribe. Porque ¿quién es la que está recordando a Isaura? Es la propia I. Y pues nada, es una obra que es muy fuerte por los temas de los que trata, pero sobre todo por este vínculo de las mujeres entre las dos mujeres muy distintas, pero que al final son dos mujeres que están viviendo lo mismo, las mismas violencias, quizás en un contexto distinto, y que cada quien sufre esta violencia de cierta forma, pero que al final están bajo un entorno que necesita ser señalado. Muchas gracias.
me gustaría añadir solo dos cosas. Pueden revisar también, porque como es un festival de dramaturgia, se hicieron entrevistas con los y las autoras de estas obras. Xonaquero también destaca porque justamente Rafa ha trabajado, el autor ha trabajado justamente un teatro para el barrio, ¿no? O sea, él tiene un centro cultural en Xonaca, trabaja con un centro cultural en Xonaca, donde está pensado que no solamente sean estas historias que él va recolectando también como en un sentido de tradición oral, sino que también sea una vuelta a la comunidad, ¿no? O sea, sus proyectos están pensados desde la comunidad, desde la colectividad, entonces también es una vuelta, ¿no? Ustedes me dan esta historia, yo la ficcionalizo, yo le doy como la parte técnica de convertirla en una obra que se pueda montar, pero regresa a la misma comunidad, ¿no? Eso es algo con lo que Rafa también ha trabajado. Y si tienen la oportunidad también de ver una de las presentaciones que hizo Laura de poesía, se llama Poesía en Pijama, el canal donde fue entrevistada justamente de Pequeñas Memorias, la obra que ella construye de estas mujeres explotadas en la parte de la maquila es una obra documental, ¿no? Ella la llama una obra documental, donde rescata no solamente la memoria de su madre siendo trabajadora de estas fábricas, sino además las experiencias que le ha contado, ¿no? Entonces, la mayoría de los horrores que se narran en Pequeñas Memorias son historias que su madre le contó durante las comidas, ¿no? De fíjate que a mi compañera de trabajo le pasó esto, fíjate que cerraron la fábrica porque explotó. Entonces es también un teatro que hace memoria, es un teatro vivo, y que me parece que es importantísimo también para cuestionarnos la forma en la que vamos construyendo la memoria colectiva, ¿no? Recuerden, para quienes han estado en el aula conmigo, siempre les he dicho, ustedes tienen ahora no solamente la capacidad de análisis crítico de los textos, sino que además ahora ustedes tienen la oportunidad de hacer la reproducción de esos bienes culturales, ¿no? O sea, finalmente también hay una profesionalización para que sean ustedes los autores del día de mañana o los editores del día de mañana de este tipo de textos, ¿no? Yo para cerrar con la presentación del festival, que de verdad se lo súper recomiendo, porque atraviesa, comento una cosa de cada obra. Xonaquero, como dijo Andrea, está en un tono de comedia todo el tiempo, pero eso no implica que no toque temas súper fuertes. El cuento de la partera, bueno, la pieza de la partera es dolorosísima porque es... ¿Ustedes son de literatura? Sí. A ustedes no les ha pasado, pero le ha pasado a algunas otras personas que la familia les presiona a estudiar para ser abogado, la familia te presiona para estudiar para ser médico. Lo que les han dicho ustedes es que se van a morir de hambre, ¿no? Ahora pasamos a ese tema que es la segunda parte de esta conversación. Pero en Xonaquero vemos cómo hay la transformación de una vida a partir de una decisión de no rendirse a eso, ¿no? De no rendirse ante la idea de la vida como esperanza monetaria, sino a partir de construir comunidad, ¿no? En la otra pieza, la de los perros, es maravillosa. Si ya pasaron la mitad de la carrera, ya tendrían que haber leído el Coloquio de los Perros. Bueno, imagínense una historia combinada entre el Coloquio de los Perros de Cervantes con Romeo y Julieta, ¿no? Pero no la versión de Disney feliz, sino Romeo y Julieta donde mueren todos al final. Es una delicia leer ese texto, sobre todo los que somos amantes de los perros. Es muy doloroso porque retrata la realidad de los perros que están en la calle y que están abandonados y que los dejan sarnosos y que no les dan de comer, y al mismo tiempo intenta, yo creo que con mucho éxito, reflejar el movimiento social, cultural que también tienen los animales dentro de un mercado. Si alguna vez ponen atención, ustedes se pueden dar cuenta de cómo el ecosistema no humano dentro de un mercado, de cualquier lugar, ¿no? Pero en este caso de un mercado, tiene todo un mecanismo de funcionamiento muy bien establecido.
y a veces se altera ese funcionamiento y empiezan a moverse las cosas de una manera pues, que puede resultar en una tragedia absoluta, como es el caso de esta historia. Respecto a Xonaqueros, respecto a pequeñas memorias, no quiero dejar de... Voy a parafrasear a Laura en la entrevista que dices tú. Poesía en Pijama es un programa que hace una escritora, editora, una mujer muy talentosa que se llama Saría Abreu Flores, que ella a partir de el COVID quedó con long COVID, con COVID persistente, y ella ha decidido construir una memoria política y artística de lo que es ser una persona enferma que le llamamos discapacitada, ¿no? Porque efectivamente hay muchas cosas que el dolor no le permiten hacer, hay días que el dolor no le permite levantarse de la cama, y Poesía en Pijama es una apuesta política por traer a cuenta los relatos de las personas que han pasado por situaciones semejantes y cómo se refleja eso en la cultura. En ese programa, con ese contexto, Laura va a presentar pequeñas memorias, y Laura, ella dice una cosa que a mí no, siempre tengo muy presente, pero nunca la había escuchado dicha de la manera en que la cuenta Laura, y es que es algo que nos pasa a todas, espero, al menos en una universidad pública, que es adquirir la conciencia de clase, ¿no? Espero que para este punto ustedes ya se enteren que son pobres, ¿no? Y que tenga yo un coche y que me pueda pagar un coche a 40 años y pagar el triple de intereses no me cambia de clase social, ¿no? Y que tengan claro que el hecho de que yo me pueda pagar un viaje de vacaciones una vez al año no me cambia de clase social, sigue siendo de la clase obrera, sigue siendo de la clase trabajadora, porque el día que me enferme, no solo yo, sino me llevo a la quiebra a toda mi familia, ¿no? Una operación privada de lo que sea no empieza en menos de 40,000 pesos, ¿no? Y entonces díganme quién de ustedes tienen una familia que pueda soportarles una operación de 40,000 pesos, una persona de la familia que no trabaja y que ya no genera ingresos, o que ya no está en el sistema productivo, que ya no va a clases, que se atrasa un año de la universidad, que etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que atraviesa todo el festival de una manera o de otra. Dicen, con mucha razón, que los ricos obviamente hablan el mismo idioma, ellos sí hablan el mismo idioma, van a las mismas escuelas, tienen los mismos negocios, conversan entre las mismas personas, todos compran criptos, ¿no? todos tienen inversiones millonarias. El problema es que no todos los pobres hablamos el mismo idioma, ¿sí? Pareciera que los pobres en Yucatán no hablamos el mismo idioma que los pobres de Puebla, y pareciera que no hablamos el mismo idioma que los pobres de Ciudad de México. Pero fíjense ahora que está de súper moda, esto va a envejecer muy mal, pero fíjense ahora que está de súper moda el trend en las redes sociales de ojitos mentirosos, ¿sí? Con todos los payasitos mostrándolos. Hay una disputa simbólica por el espacio del barrio muy tremendo, porque efectivamente la cultura del statu quo se está acercando al barrio para robárselo, ¿no? Digamos, no hay otra manera de decirlo. Lo que le llamamos como estos procesos culturales de transformación, en algunos aspectos que ustedes pueden ir notando por ahí, se van a dar cuenta que son apropiación, ¿no? Que son completamente una apropiación de la banqueta. Al rato van a ver, no va a tardar mucho, yo creo que no tarde más de 3 años, van a ver el parque de los borrachitos con luminarias y con las letras de Mérida, porque se están robando el barrio, ¿sí? Y están alejando a las personas que viven en el barrio, la están empujando a otros lugares. Bien, esa conciencia de clase es la que atraviesa toda la obra de Pequeñas Memorias, ¿sí? Los zapatos son una figura importantísima, porque ¿cómo puede ser que tú vengas a la maquila con unos zapatos que cuestan 2 semanas de trabajo? ¿Sí? Se los paso a una cosa que ustedes pudieran entender. ¿Cómo puedes venir a la universidad con una Mac? ¿Sí? Es como, órale, qué loco. ¿En dónde voy? ¿No? ¿En dónde pertenezco? ¿En dónde me acomodo? Y leer la obra es muy revelador en ese sentido, porque por muchos motivos y durante muchas maneras nos han hecho que nos enemistemos entre grupos semejantes. Lo que dijo Lenny hace rato es importantísimo. Esta idea de que
que las mujeres, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Bueno, ¿y quién asesina a las mujeres, no? ¿Y quién las viola? ¿Y quién les pega en la casa? ¿Cómo va a ser la peor enemiga de una mujer otra mujer si quienes les hacemos daño somos los hombres? ¿No? Pero hay un proceso ideológico puesto ahí encima muy duro. Es lo que decíamos con Isaura y con I. ¿Cómo puedes traer esos pinches zapatos tan caros acá? Las dos somos obreras, hermana, ¿sí? Y a las dos nos están pasando cosas terribles. Y hay un proceso también, muy a propósito, hecho por Laura, en el que ella está documentando que esto ha pasado una y otra vez y parece que siempre es nuevo. Es increíble. Pasó en Chicago en el siglo XIX, pasó en México a principios del siglo XX, pasó en los sismos del 85 y pasó hace 10 años en Cope, ¿sí? En la maquila encierran a las mujeres para morirse. Se queman los lugares y las mujeres se mueren adentro, siendo explotadas laboralmente y en explosiones literales. ¿Cómo puede ser que sean eventos repetitivos y nos parezca como que está naturalizado, ¿no? Entonces, por ahí atraviesan las obras, y de la técnica teatral podría hablar otra hora, pero es increíble porque Laura mete, por ejemplo, subtítulos de películas, ¿no? Subtítulos de películas que ella misma va programando y que aparecen entre las conversaciones de Isaura y de I. Entonces no se pierdan las obras, son súper interesantes, y no se pierdan Matando a Mamá para cuestionarse también sobre sus familias. Es muy interesante pasar por ese proceso de reflexión sobre mi familia, en la que me han dicho que esa y la sangre y yo y si no, y si me cae gorda mi hermana y mi mamá me maltrató de chiquito, ¿qué? ¿Dónde quedo en el mundo? ¿Cierto? Entonces, bueno, no se lo pierdan, puede ser muy, muy nutritivo para ustedes. ¿Y quieren decir algo más o cerramos la parte de las obras? ¿No? Bien, listo. Entonces, ¿eso es Julia? Ah, perfecto, tenemos público cautivo, como diría Chama. Perfecto. En lo que pasa la lluvia vamos a conversar del segundo tema, si les parece bien.